Francesco Forgione, a quien después conoceríamos como el Padre Pío, nació en el humilde y pintoresco pueblo de Pietrelcina, Italia, en 1887. Este pequeño rincón del mundo, con sus calles empedradas y su atmósfera tranquila, sería el escenario de los primeros años de vida de uno de los santos más queridos de la Iglesia Católica. Desde muy pequeño, Francesco mostró un profundo amor por Dios. Mientras otros niños de su edad jugaban y corrían por los campos, él encontraba una paz especial en la oración y la meditación. Prefería la oración al juego, buscando a menudo consuelo en la iglesia del pueblo. La iglesia, con su luz suave y sus bancos de madera, se convirtió en su refugio, un lugar donde podía sentir la presencia de Dios de manera tangible. Sus padres, Grazio Mario Forgione y María Giuseppa D'Annunzio, notaron la piedad de su hijo. Aunque eran humildes campesinos, comprendieron que Francesco tenía un llamado especial. Ellos nutrieron su fe, inculcándole una fuerte brújula moral y devoción a Dios. Le enseñaron a rezar el rosario y a participar en las misas diarias, fortaleciendo así su conexión espiritual desde una edad temprana. La infancia de Francesco estuvo marcada por la mala salud, pero su espíritu se mantuvo fuerte. A pesar de sus dolencias físicas, nunca perdió la esperanza ni la fe, encontrando siempre consuelo en su relación con Dios. Experimentó visiones divinas y aromas celestiales, señales tempranas de su extraordinaria conexión con lo divino. Estas experiencias místicas no solo lo fortalecieron, sino que también lo prepararon para el camino espiritual que seguiría. Estas experiencias intensificaron su deseo de servir a Dios. Cada visión y cada aroma celestial eran como un recordatorio de su propósito divino. Anhelaba dedicar su vida a la oración y al crecimiento espiritual. Su corazón y su mente estaban constantemente enfocados en cómo podía acercarse más a Dios y servir mejor a su comunidad. Su corazón rebosaba de amor por Jesús y la Virgen María. Pasaba horas contemplando sus imágenes y rezando con devoción, sintiendo una conexión profunda y personal con ellos. El joven Francesco poseía una fe inquebrantable. No importaban las dificultades que enfrentara, su confianza en Dios nunca flaqueaba. Veía la presencia de Dios en todos los aspectos de la vida. Desde el canto de los pájaros hasta la brisa suave que acariciaba su rostro, todo le recordaba la grandeza del Creador. Su sencilla crianza y su entorno rural fomentaron en él una profunda apreciación por la belleza de la creación. Los campos verdes, los cielos azules y las montañas majestuosas eran, para él, manifestaciones del amor divino. Esta conexión con la naturaleza fortaleció aún más su vínculo con el Creador. Cada paseo por el campo era una oportunidad para reflexionar sobre la magnificencia de Dios y su obra. La devoción de Francesco era evidente para todos los que lo conocían. Su fervor y su amor por Dios eran contagiosos, inspirando a otros a profundizar en su propia fe. Inspiraba a quienes lo rodeaban con su piedad y amor a Dios. Sus amigos y familiares veían en él un ejemplo a seguir, alguien que vivía su fe de manera auténtica y apasionada. Su infancia presagiaba el extraordinario camino que seguiría. Cada paso que daba, cada oración que recitaba, lo acercaba más a su destino como uno de los grandes santos de la Iglesia. Sus primeros años sentaron las bases de una vida dedicada a servir a Dios y a la humanidad. La semilla de la santidad había sido plantada en su corazón desde el principio, y con el tiempo, florecería en una vida de milagros y devoción inquebrantable. A la edad de 15 años, Francesco sintió un fuerte llamado a unirse a la Orden de los Capuchinos. Esta decisión surgió de su profundo deseo de dedicar su vida a Dios. Se sintió atraído por el énfasis de la orden en la oración, la pobreza y el servicio a los demás. Sus padres, reconociendo la sinceridad de su vocación, apoyaron su decisión. En 1903, ingresó en el convento capuchino de Morcone e inició su noviciado. Tomó el nombre de Hermano Pío en honor al Papa Pío V, el santo patrón de Pietrelcina. La vida en el convento era austera, exigía una estricta adhesión a las reglas de la orden. El Padre Pío abrazó este estilo de vida con una dedicación inquebrantable. Pasaba incontables horas en oración y meditación, buscando una unión más profunda con Dios. Su amor por la Eucaristía y su devoción a la Virgen María se fortalecían con cada día que pasaba. Los superiores del Padre Pío reconocieron su piedad y compromiso.
le confiaron diversas responsabilidades dentro del convento. Abordaba cada tarea con humildad y obediencia, buscando siempre servir a Dios en todo lo que hacía. Su dedicación a su vocación inspiró a sus hermanos frailes. En 1918, el Padre Pío recibió los estigmas, las heridas visibles de Cristo, en las manos, los pies y el costado. Este extraordinario fenómeno ocurrió mientras estaba en profunda oración en la capilla del convento. Fue un testimonio de su profunda unión con el sufrimiento de Cristo. Los estigmas causaron al Padre Pío un gran dolor físico y angustia emocional. Comprendió la gravedad de este don divino y lo aceptó con humildad y obediencia. Sin embargo, también se sintió abrumado por la atención que atrajo. Prefería sufrir en silencio, unido al sacrificio de Cristo. La noticia de los estigmas del Padre Pío se extendió rápidamente, atrayendo tanto a los curiosos como a los fieles a San Giovanni Rotondo. Médicos y teólogos investigaron las heridas, incapaces de explicarlas médica o científicamente. El Padre Pío, sin embargo, se mantuvo humilde. No veía los estigmas como un privilegio personal, sino como una llamada a una oración más profunda y a la compasión por los que sufren. A pesar de las dificultades, el Padre Pío continuó su ministerio. Veía los estigmas como una forma de compartir la pasión de Cristo y de ofrecer su propio sufrimiento por la salvación de las almas. Su fe inquebrantable y su aceptación de la voluntad de Dios brillaban a través de su dolor. A través de sus cartas y escritos, el Padre Pío compartió sus experiencias y reflexiones sobre los estigmas. Sus palabras ofrecieron consuelo y guía espiritual a muchos, fortaleciendo la fe de sus seguidores. Los objetos personales del Padre Pío, como sus rosarios y reliquias, se convirtieron en símbolos de su devoción y santidad. Incluso después de su muerte, su tumba en San Giovanni Rotondo sigue siendo un lugar de peregrinación y oración. En 2002, el Padre Pío fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, reconociendo oficialmente su santidad y su impacto en la Iglesia. La canonización fue un momento de gran alegría para sus devotos, quienes vieron en él un modelo de fe y sacrificio. Hoy en día, el legado del Padre Pío continúa vivo, inspirando a generaciones a vivir con fe, humildad y compasión. Su vida y sus estigmas siguen siendo un poderoso recordatorio del amor y el sacrificio de Cristo. El Padre Pío, con su fe inquebrantable y su aceptación del sufrimiento, nos enseña a encontrar la paz en medio del dolor y a confiar en la voluntad divina. Su ejemplo nos invita a vivir una vida de oración profunda, servicio a los demás y amor incondicional. Así, el Padre Pío sigue siendo una luz guía para todos los que buscan una conexión más profunda con lo divino. La vida del Padre Pío estuvo marcada por un intenso sufrimiento físico. Desde una edad temprana, experimentó dolores y enfermedades que lo acompañarían durante toda su vida. Además de los estigmas, soportó enfermedades crónicas y dolores debilitantes a lo largo de su ministerio. Sus manos, pies y costado sangraban constantemente, causando un dolor indescriptible. Sobrevivió a estas pruebas con notable paciencia y resistencia, viéndolas como oportunidades para el crecimiento espiritual y la unión con Cristo. Pasaba largas horas en oración, buscando consuelo y fortaleza en su fe. A pesar de su propio sufrimiento, el Padre Pío nunca rechazó a nadie que lo necesitara. Ofrecía palabras de consuelo, rezaba por los enfermos y brindaba apoyo espiritual a todos los que acudían a él. Y escuchaba confesiones durante horas y horas. Su dedicación a este sacramento era inquebrantable, y muchos encontraban paz y reconciliación a través de sus palabras. Su propio dolor parecía profundizar su empatía y compasión por los demás. Entendía el sufrimiento humano de una manera única y profunda, lo que le permitía conectar con aquellos que estaban en dolor. Comprendía el poder del sufrimiento redentor, ofreciendo su propio dolor por la salvación de las almas. Creía firmemente que su sufrimiento tenía un propósito divino y lo aceptaba con humildad. La fe del Padre Pío nunca flaqueó, ni siquiera frente a la adversidad. Su confianza en Dios era absoluta, y esta fe inquebrantable le daba la fuerza para seguir adelante. Veía el sufrimiento como un camino hacia la santidad, una oportunidad para purificar el alma y acercarse más a Dios. Una forma de participar en el sacrificio redentor de Cristo. Para él,
Cada dolor era una forma de compartir en la pasión de Jesús. Su ejemplo inspiró a innumerables personas a encontrar sentido a sus propias luchas. Muchos veían en él un modelo de cómo enfrentar el sufrimiento con dignidad y fe. Les enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la gracia de Dios es suficiente. Su vida y sus enseñanzas ofrecían esperanza a aquellos que se sentían abrumados por sus propias pruebas. La vida del Padre Pío fue un testimonio del poder transformador del sufrimiento. A través de su dolor, mostró que es posible encontrar propósito y redención. Abrazó la cruz, no con resignación, sino con amor y aceptación. Su actitud hacia el sufrimiento era una lección de humildad y entrega total a la voluntad de Dios. Mostró al mundo que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de dolor, sino en el valor de afrontarlo con fe y esperanza. Su legado continúa inspirando a generaciones a enfrentar sus propios desafíos con una fe renovada y un corazón lleno de esperanza.